refrigerador, ¿sí? Ese cuadradito que está dentro de nuestro refrigerador y donde colocamos pues ahí los hielos o lo que queremos congelar, sería esta parte. Y entonces vamos a tener dos variables. El Q del frío, que es la cantidad de calor que vamos a quitar, y ¿cómo vamos a medir esa variable de calor? Pues la vamos a medir con la temperatura, que es la otra variable que relaciona al calor y cómo podemos ir quitando esa temperatura. Si nosotros nos damos cuenta, para que eso suceda o ese ciclo suceda, al compresor le vamos a agregar lo que es trabajo mecánico, y ese trabajo mecánico lo podemos calcular mediante esta ecuación que se llama lo que es el Q, que es el calor del calor, vamos a decirlo así, o Q de calor, ¿sí? Menos el Q del frío. Y si nos damos cuenta dónde está el Q del calor, el Q del calor está en la parte, si ustedes van a su refrigerador, ese lo tienen en la parte de atrás y ahí está generando calor, ¿sí? Y ese calor pues también lo podemos palpar o darle un valor por medio de la temperatura. Entonces, para que yo encuentre esa diferencia de trabajo, pues no es más que nada, ¿sí? El calor, vamos, el Q del calor y el Q del frío, ¿sí? Que tenemos en este sistema. Y entonces el trabajo que al final nosotros vamos a necesitar, como aquí lo dice, va a ser el Q del calor menos el Q del frío. Y entonces así es como obtenemos el trabajo que nosotros tenemos en este sistema, ¿sí? De acuerdo a la primera ley del trabajo, ¿sí? El trabajo de entrada está dado por, ¿sí? Lo que ahorita vimos, el Q del calor menos el Q del frío. ¿Qué quiere decir? Perdón, que el trabajo que yo le necesito meter a esta máquina térmica va a venir dada por esta ecuación, ¿vale? Que al final la podemos resumir en esta ecuación. La eficiencia de cualquier refrigerador se determina, ¿sí?, por la cantidad de calor del frío, extraída con el mismo gasto de trabajo mecánico, ¿vale? Entonces, nosotros podemos encontrar ahora la eficiencia, ¿sí?, de nuestro sistema, ¿sí?, que extrae el frío con el mismo gasto de trabajo mecánico. De este modo, la razón del Q del frío sobre el trabajo metido es la unidad de eficiencia de enfriamiento del refrigerador y se llama su coeficiente de rendimiento K. Entonces, el coeficiente de rendimiento K va a ser igual al Q del frío sobre el trabajo que nosotros le estamos metiendo a nuestro sistema, ¿sale? Tomen esas fórmulas, muchachos. Ya, profe. Ok. Bueno. Vamos a ver entonces, vamos recordando un poquito de lo que ya fuimos viendo, lo que ustedes ya también investigaron. Vamos a ver, depósito de temperatura baja, ¿sí? Recuérdense que aquí una de estas funciones va a ser extraer el calor que tiene ese sistema o ese aislante, algo que se me está olvidando y que no hemos visto, ¿sí? Que dentro de los sistemas, ¿sí?,
vamos a tener un sistema, imagínense, yo tengo acá, ¿sí? Y tengo adentro un sistema. Si yo le pongo un aislante, ¿sí? Se conoce como aislante térmico, ¿sí? ¿Quién nos da ese ejemplo de un aislante térmico? Pues lo tenemos en una hielera, ¿sale? Donde por aquí le metemos las bolsitas con hielo, ¿sí? Y esas bolsitas con hielo, pues duran bastante tiempo, que si las dejáramos a la intemperie, ¿no? Entonces, ¿qué hace este aislante térmico? Este aislante térmico lo que hace es de que evita que salga el calor y por otro lado evita que entre el calor, ¿sale? Entonces, al evitar que esto salga, o sea, si ustedes al final de los hechos dejan los hielos, recuérdense que podemos tener una gráfica. Es, vamos a decir, la temperatura contra el tiempo, ¿sí? Si nosotros dejáramos, vamos a decir, aquí tenemos, vamos ahora para abajo, porque aquí serían positivos y aquí serían temperaturas negativas. Entonces, vamos a ver que un cubo de hielo pues anda con una temperatura de unos menos 10 grados Celsius, ¿sí? Entonces parte así, miren muchachos, va a tratar, ¿sí? De ir igualando su temperatura con el medio ambiente hasta llegar a la temperatura de el medio ambiente. Vamos a suponer que aquí estamos a 20 grados centígrados, ¿sí? Y él lo va a hacer en un factor de tiempo, ¿sale? No sé, se me ocurre a lo mejor unos, eh, una hora, ¿sale? Vamos a ponerle aquí 60 minutos. Ujú. Y si tuviéramos, por ejemplo, eh, ese mismo material, ese mismo, voy a ponerlo con negrito, parte de acá, pero ahora su tiempo, ¿sí? De intercambio de calor, ¿sí? Es mucho mayor, ¿vale? Mucho mayor hasta llegar acá. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el tiempo, ¿sí? De cuando no lo tenemos aislado a cuando lo tenemos aislado, pues va a durar más tiempo frío, ¿sí? O ese calor va a quedar atrapado más tiempo ahí. Al no ser un sistema, recuérdense que también todos los sistemas tienen falla, que diga, tienen fugas, y a la larga del tiempo, ¿sí? Es invariante con el tiempo, va a llegar y esto se va a deshacer.